la clase elaborando un segundo video, ya que el video anterior, que acabo de realizar, se cortó la señal, se cortó la señal de Facebook, se detuvo Facebook, no dejó continuar. Entonces ahorita reinicié la clase en vivo con este otro video. Entonces les decía que ahí en comentarios también se puede poner algún dato descriptivo del componente. Eh, Puede ser la marca, el modelo, puede ser número de serie, algún dato descriptivo que ayude a identificar el dispositivo o su ubicación, o algún dato técnico. Algún dato descriptivo que ayude a poder identificar su funcionamiento o identificar eh, alguna característica técnica del mismo. Entonces, esos datos, pues ellos van a quedar grabados en la tabla y podemos nosotros visualizarlos en el programa. Entonces ahí nos vamos al menú ver en KOP y ahí vamos a tener nuestro ejemplo. Y ahora vamos nuevamente al menú ver, direccionamiento simbólico, y luego otra vez menú ver, direccionamiento simbólico. Esto es para actualizar la información que acabamos de escribir en el programa de ejemplo. Entonces ahí vamos a observar de que al escoger esa función, vemos en lugar de los números de dirección que habíamos escrito, en lugar de esos números de dirección, vemos ahora que tenemos los nombres de los componentes que dimos de alta en la tabla. Tanto en la sección de la conexión en serie como en la conexión en paralelo. Y si queremos ver nuevamente las direcciones, pues nos vamos de nuevo al menú ver y quitamos el direccionamiento simbólico. Y entonces ya nos queda el programa con solo las direcciones numéricas. Pero además podemos habilitar
la tabla peldaño por peldaño. Pues aquí ponemos tabla de información y los componentes asociados con ese peldaño que dimos de alta en la tabla van a aparecer ahí en una pequeña tabla donde te dice la dirección uno o la 2 o las que estén formando parte de esa sección del programa, qué componentes de la tabla o qué características de la tabla de direcciones simbólicas le tienes asignadas. Entonces, los componentes que ahí están o que aparecen en ese peldaño y que tienen descripción en la tabla, pues ahí los veríamos, que es lo que acabamos ahorita de dar de alta en las tablas. Entonces, ya con esta información, pues vemos ahí digamos, todas las secciones que se pueden habilitar. Por ejemplo, aquí también podemos establecer más comentarios del programa. Entonces vemos todas las herramientas de información que se le pueden agregar al programa con la finalidad de poder tener más completo todos los datos asociados con el, con el programa. Ahora, si quisiéramos acortar la imagen del programa, o sea, ver el programa en una forma más compacta, pues lo que hacemos es precisamente lo que comentábamos en clases anteriores, que es compactar el programa quitando esas secciones de comentarios. Primero el título del programa, luego el título de los segmentos y luego la tabla de referencia. Y ya nos queda el programa tal y como lo habíamos elaborado en un principio. Entonces ahí puedes visualizar o no esas referencias dependiendo de lo que se requiere hacer en ese momento con el programa. Y nuevamente por recordar aquí arriba lo que es la sección del direccionamiento simbólico, donde puedes ver el direccionamiento simbólico en forma directa, ¿verdad? Entonces, vemos solamente los nombres de los componentes o hacer una combinación eh, con la tabla de símbolos. Entonces, con la tabla de símbolos, si la habilitamos, pues podemos también tener esa opción de tener ubicado ahí los nombres de los componentes y la dirección, qué referencia numérica tienen esos nombres que le diste a esos nombres simbólicos que le diste a estas entradas o a esas salidas o a esos componentes del programa. Bien, vamos ahora a hacer lo siguiente. Vamos a ubicar la operación
de relevador de control. Bueno, para esto vamos a elaborar un ejemplo nuevo. Vamos a ir a las herramientas de programación, operaciones lógicas con bit. Ahí vamos a tomar algunos componentes, por ejemplo, los contactos, los direccionamos. Luego una salida física. Pero aquí vamos a establecer ahora el código M. El código M, que es el código para un relevador de control. Entonces, si tenemos un contacto de ese relevador de control, lo vamos a configurar también con la letra M. Aquí una salida física. Q0.0. Entonces, ¿qué es lo que estamos configurando aquí? Pues que al momento de que cerremos el interruptor 0 y luego cerremos el interruptor 1, se va a energizar la bobina del relevador M0.0, y al energizarse la bobina va a cerrar su contacto M0.0 y va a energizar la salida Q0.0. Es el equivalente el M es el equivalente del B3 que usamos para la programación en el PLC de Allen Bradley. Si recordamos, ahí en la programación del PLC de Allen Bradley utilizamos el código B3 como código para lo que son la dirección del relevador B3, luego 2.0, diagonal 0. Aquí se utiliza la letra M en el Siemens. Entonces la dirección empieza con el código M y luego el número de ese relevador, que sería el 0.0 o el 0.1 o el 0.2, y así en sistema octal como lo habíamos mencionado. Es la forma de hacer el direccionamiento. Si tienes una bobina con la dirección M0.0 y tienes contactos M0.0, quiere decir que son contactos que le pertenecen a ese relevador. Y vamos a echarle un vistazo también a lo que es el direccionamiento de los timers. Entonces vamos a quitar esa bobina de salida y vamos a localizar en el menú una sección que dice temporizadores, y ahí aparece los temporizadores, la nomenclatura para el timer on delay, el timer on delay retentivo, que sería el equivalente al RTO. Luego el timer off delay, como los timers más comunes. Entonces de ahí cogeríamos la bobina del timer y a esa bobina se le debe asignar un cierto número de referencia. Y un preset.
Y si vamos a tener un contacto de un timer, por ejemplo, si aquí se cierran los dos interruptores, se energiza la bobina y empieza el conteo, tendríamos que tener un contacto de operación. Por ejemplo, aquí vamos a cambiarle la nomenclatura a ese contacto. Y entonces, ¿cómo funcionaría esto? Bueno, al cerrar los interruptores 0 y 1, se energiza la bobina del timer, y cuando se cumpla el preset que está marcado en esta zona, el contacto T37 se va a cerrar y se va a encender la salida UC. Esa es la estructura del timer, ¿verdad? Donde es un poco más abreviada la configuración que en Allen Bradley, como ya hemos visto en la programación o en la configuración con el Allen Bradley. Entonces, asociado con esto, vamos a observar aquí en la presentación una sección asociada con esto que estoy mencionando de los timers. Bien, aquí tenemos una tabla descriptiva para la configuración de los relevadores de tiempo, de los timers. Entonces, en esta tabla tenemos eh, ubicado varias columnas de referencia como indicación. En la primera columna vamos a observar los siguientes datos. Primero, pues está el nombre del tipo de temporizador. El timer on delay retentivo es el primer título que vemos aquí. El segundo es el timer on delay y el timer off delay. Digamos que están separados en dos grupos principales, esta sección de arriba y esta de abajo. Entonces, de esos grupos de timers vemos varias columnas. Aparece aquí una columna que dice resolución como título, y aparecen estos datos de referencia de resolución. Resolución de 1 milisegundo, de 10, de 100. Y aquí también de 1, de 10, de 100. Entonces quiere decir que del primer grupo que tenemos en esta zona, de este primer grupo tenemos 3 secciones. Primera sección, segunda, tercera. Y aquí también primera, segunda, tercera sección. Luego acá nos dice un dato arriba, valor máximo de conteo. Aquí la coma representa el punto decimal. Digamos que es la forma matemática más, digamos, más precisa o más exacta, o lo que es correcto escribir es con comas, los decimales, pero aquí regularmente usamos siempre el punto decimal. Entonces aquí esta indicación nos dice que este timer puede contar hasta 32 segundos con 767 milésimas de segundo. Acá nos dice que este timer puede contar, o este grupo de timers, 327 segundos con 67 décimas, perdón, centésimas.
Y estos otros timers de aquí pueden contar hasta 3276 segundos con 7 décimas. Entonces son décimas, centésimas y milésimas la precisión que puede tener esos timers. Y aquí en la parte final de la tabla aparece el número de la bobina del timer, el timer número 0 y el timer número 64. Estos dos timers, el 0 y el 64, tienen estas características. Cuentan hasta 32 segundos, cuentan hasta una precisión de milésimas de segundo, una precisión de una milésima de segundo, la que tiene ese, ese timer. Luego hay otro grupo en esta sección, y en ese grupo los números de las bobinas de los timers son de la 1 hasta la 4. O sea que el timer 1, el timer 2, el timer 3 y el timer 4, esos 4 timers, junto con los timers del 65 hasta el 68. Entonces son 65, 66, 67 y 68, son otros 4 timers. 4 y 4 son 8 timers que cuentan hasta 327.67 segundos. O sea, 327 segundos, punto 67 centésimas de segundo. Y luego viene aquí el último grupo, que está clasificado como 100 ms, 100 milisegundos, que cuenta hasta 3276.7 décimas de segundo. ¿Qué timers son esos? Son el timer número 5 hasta el número 31. Pues el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 hasta el 31 cuentan con esa característica. Y lo mismo para los timers del 69 hasta el 95. Entonces el timer 69, el 70, el 71, 72, 73 hasta el 95. Todo ese grupo de timers cuentan con este valor máximo de conteo, 3276 segundos con 7 décimas. Entonces son 3 juegos o 3 bloques de resoluciones. Este es un bloque, el más grande, este es otro más pequeño, y este es otro más pequeño. Digamos que estamos hablando aquí de que los que cuentan en milésimas de segundo son 2 timers de muy, pero muy alta precisión. Y este grupo de 8 timers son timers de alta precisión. Y este es el grupo de los timers principales en el tipo de operación, que es el timer on delay retentivo. Sí, que ya lo hemos comentado, que es un timer con memoria, igual que lo vimos para el PLC de Allen Bradley. Es un timer que retiene el tiempo de resolución del conteo. Entonces, si energizamos la bobina del timer on delay retentivo, el TON R en este caso identificado así, va a ser un timer que cuando energicemos la bobina empiece su conteo, y si le quitas el voltaje a la bobina, el tiempo se queda grabado que llevaba X o Y cantidad de conteos. Si iban en un conteo de 10 segundos, se queda grabado que llevaba 10 segundos de conteo. Y así para cualquier conteo. Entonces todos estos timers, el 0, el 64, el timer del 1 al 4, del 65 al 68, del 5 al 31 y del 69 al 95, son números de referencia para las bobinas del timer on delay retentivo. Si esos números se los quieres asignar a un timer on delay nada más o a un timer TOF, te va a marcar error el programa, no te va a dejar grabar el programa, porque estos timers retentivos tienen sus propios números de bobina, que son estos de aquí. Y algo similar ocurre para los timers on delay y los timers off delay.
Los timers on delay y off delay tienen sus propios números de referencia, que son estos de aquí. El timer 32 y el timer 96, estos dos timers, pueden usarse como referencia numérica para los timers on delay y off delay. Obviamente que si ya estás usando el timer 32 para un timer on delay, pues ya no lo puedes usar para otro timer on delay o para otro timer TOF o timer off delay. Si ya lo usaste una vez, pues no puedes en el mismo programa usar el mismo número 32, pero aquí a lo que se refiere es que es válido para cualquiera de los dos timers. Si tú lo puedes usar en un programa, el timer 32 para un timer on delay, y en otro programa puedes usar el mismo número 32 para un timer off delay. Entonces es válido para cualquiera de los dos timers, el número timer T32 o el T96, o todos los que aparecen aquí en esta tabla, del 33 al 36, del 97 al 100, del 37 al 63, del 101 al 255. Entonces todos esos grupos de timers le pertenecen como direccionamiento a la bobina del timer on delay y al off delay. A cualquiera de los dos puede llevarlo, pero no en el mismo programa. Ahora, si ya lo estás usando el número 33 para un timer on delay, pues ya no lo puedes usar para otro timer, ya sea on delay o off delay, lo puedes usar una sola vez. Pero si en un programa lo usaste el 32 para un on delay, en otro programa lo puedes usar para un off delay. O sea, es válido para cualquiera de los dos tipos de timers. Y en cuanto a el dato de la resolución, al igual que en el caso anterior, el timer 32 y el timer 96 pueden contar hasta 32 segundos con 767 milésimas de segundo. El timer 33 al 36, estos 4 más estos otros 4 del 97 al 100, pueden contar hasta una cantidad de 327 segundos con 67 centésimas de segundo. Y el timer 37 hasta el 63 y el timer 101 hasta el 255, que son el número más grande de timers, pueden contar hasta 3276 segundos con 7 décimas. Entonces, digamos que aquí estamos hablando de la precisión cuando hablamos de la resolución. ¿Sí? Entonces, cuando tú escoges una bobina de uno de los timers, te va a aparecer en el software por default alguna especificación de este tipo. Y tú tendrás que establecer un número de dirección asociado con esa resolución que se está manejando en la configuración del timer. Entonces, ya viéndolo en el modo de programa, lo veríamos así. Una bobina, un cuadro de bobina como el que habíamos ahorita. En esta zona, un modo de energizar o desenergizar el timer. O sea, la lógica de operación, quién lo va a energizar, quién lo va a apagar. Arriba, una zona para poner la dirección. T37, T38, T40, etcétera. El número de la bobina. Del lado izquierdo abajo, donde dice PT, es el preset asociado con la resolución. Aquí, por ejemplo, aparece en blanco la sección de la resolución, porque todavía digamos que todavía no se escoge en esa sección, no se escoge todavía qué número de bobina del timer se va a utilizar. Cuando tú pones aquí el número de la bobina, por default automáticamente se direcciona aquí
cuál es la resolución de ese timer que estás escogiendo. Y entonces, con respecto a esa resolución, tú escoges el preset. Algo similar ocurre cuando lo escribimos en modo de lenguaje con códigos. Si recuerdan por allá para el PLC de la marca del One Junior, el código era TMR. Acá el código es TON. Ese es digamos, el código del timer. Y luego seguía el establecerle un número. Entonces aquí dejas varios espacios y aquí escribes el número de la bobina del timer. T34, T35, T36, luego una coma y luego escribes el preset en milisegundos, que es lo que veíamos ahí en la resolución, ¿verdad? En milisegundos. ¿Cuántas unidades de milisegundos vas a escoger para ese timer? Y en la parte de abajo, pues ya vemos cómo quedaría en los dos casos. El símbolo de la bobina, el número de referencia de la bobina, su resolución y el preset asociado con esa resolución. 70 de 100 milisegundos. Y acá, manera de direccionamiento con instrucciones, pues aquí veríamos la instrucción TON, espacios, T37, o sea, el número de la bobina, coma y el preset. Es cuando lo escribimos con códigos. Entonces, digamos que esa es la parte nueva de la promoción comparado con el Allen Bradley, donde ya tenías una manera de interpretar y donde tú escogías desde el arranque de tu programa que todos tus timers van a estar en segundos. Acá la dificultad, digamos, en el manejo de estos timers es el adaptarnos a esa estructura de la codificación, que son resoluciones en décimas, centésimas o milésimas de segundo. Entonces, hasta aquí terminaríamos por el día de hoy y mañana continuamos.